Bienvenidos al segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco, aquí por FM La Cigarra 96.7, el dial salteño. Me dice la producción que ya estamos en comunicación telefónica con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo le va? Emiliano Villazón lo saluda en Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes para todos. Un gusto volver a tenerlo en este programa, Agustín. Bueno, muchas gracias. Le quiero preguntar en primera instancia, ¿cómo se vivió entre las Fuerzas Armadas un nuevo aniversario del golpe cívico, eclesiástico, militar? Pero no me refiero solamente al tema de los actos que pudo haber habido, sino que la pregunta está enlazada con esta otra que le voy a hacer. La reciente experiencia vivida con el clásico golpe de Estado en Bolivia, esto sumado a los reclamos de policías que hemos visto todos frente a la Quinta de Olivos el año pasado, y las declaraciones del expresidente Duhalde, ¿encendieron algún tipo de alarma en nuestro país respecto a la posibilidad de que algún nostálgico pueda intentar algo parecido a lo que sucedió en Bolivia? No, para nada. La verdad que las Fuerzas Armadas Argentinas están muy encolumnadas con el respeto a la Constitución Nacional, a la democracia, muy enfocada en sus tareas específicas, en una gran tarea que han llevado adelante durante todo este tiempo en el marco de la pandemia. Pero claramente en Argentina hoy existe una conducción política de la defensa y hay en eso roles claramente establecidos, ¿no? La política de defensa la define el presidente de la Nación, en tanto en cuanto comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Tiene un delegado que es el ministro de Defensa. Cuando tienen que desplegarse las Fuerzas Armadas se desplegan debajo del Estado Mayor Conjunto, y las Fuerzas Armadas y los jefes de las fuerzas tienen su tarea de la incorporación, el alistamiento, el adiestramiento y el equipamiento de las Fuerzas Armadas, que son desplegadas en función de las directivas del presidente de la Nación y en el marco de lo que dice la Constitución y las leyes, que están para defender la soberanía del país en los tres espacios: marítimo, terrestre y aéreo. ¿Y en qué quedó el episodio ese de los oficiales retirados que habían armado un grupo y de alguna manera manifestaron su disconformidad con algunos aspectos, imagino yo, institucionales, pero también tuvieron trascendencia mediática y política? Bueno, debut y despedida de esa mesa de enlace, ¿no? Duró menos de 24 horas. Rápidamente, a partir de una crítica clara y contundente de parte del Ministerio y del presidente de la Nación, las mismas instituciones que estaban allí representadas empezaron a despegarse de esa operación. Estaba claro que eso era una operación política. Tenía un jefe, que es el general retirado Bossi, y que tenía una estructura de financiamiento que es la mutual más importante que existe en Argentina, que es Sociedad Militar Seguro de Vida, y que intentaban disputar la representación militar en Argentina. Y la representación militar en Argentina es la representación militar constitucional y democrática, que la ejercen los jefes de la fuerza y el jefe del Estado Mayor Conjunto, que son designados por el presidente elegido por el conjunto de los argentinos. El personal militar, además, debe recordar que está regido por una cantidad de leyes y normativas, porque tienen su estado militar todavía y no tienen, bajo ningún concepto, estar tratando de arrogarse o arroparse algún tipo de intento de representación militar, digamos, no, porque la verdad que era eso, digamos, no era la idea de construir un polo que cada vez que había un hecho de incumbencia nacional o de específica de lo militar, ellos iban a emitir una opinión, y la verdad es que eso es así. Así que bueno, por suerte eso fue claramente terminado de forma, y yo inclusive con pedidos de disculpa por algunos que los intentaron llevar adelante. Me reconforta escucharlo, ministro Rossi, y sé también, porque lo he leído en las redes sociales, sé de su participación activa e inmediata en el mismo momento que fueron conocidas las declaraciones de los integrantes de este grupo. También le quiero preguntar
¿cuál es la posición del Ministerio de Defensa? Sé que hay una posición sentada de parte del gobierno argentino a través de Cancillería respecto a las declaraciones del primer ministro británico Boris Johnson sobre aumentar la presencia militar en las Islas Malvinas. Nosotros, digamos, hace tiempo que ya tenemos caracterizado que Malvinas es para Gran Bretaña un enclave militar de importancia. Hoy ya existe tantos soldados como isleños viviendo en las islas, con un equipamiento militar cada vez más importante. Las últimas declaraciones de Johnson en realidad también han sido un poco exageradas, en realidad porque también Gran Bretaña necesita demostrar que su mirada sobre Malvinas sigue siendo tan importante como siempre, a partir de que usted sabe de un hecho, que cuando se produce el Brexit y Gran Bretaña se va, se llevaron una cantidad de negociaciones con la Unión Europea y con algunos territorios como Gibraltar, de definir el estatus, y eso y Malvinas no estuvo en ninguna negociación. Entonces, pero independientemente de esto, lo que está claro es lo que le dije anteriormente. Y yo creo que esa mirada está puesta en la importancia geopolítica que tiene el Cono Sur y que tiene fundamentalmente el Atlántico Sur, la Antártida, el Estrecho de Magallanes, el Mar de Drake, y todo lo que eso significa. Entonces, ¿cuál tiene que ser la respuesta de Argentina, además de la crítica? Bueno, sin ninguna duda, aumentar nuestra presencia en todo lo que significa el Atlántico Sur. Bueno, hace tiempo que estamos dentro de un proyecto que es construir una nueva base naval en Ushuaia, que se convertiría en la base naval más austral del mundo, aumentar nuestra cantidad de bases, aumentar las bases en la Antártida, aumentar la cantidad de personal que está en la Antártida. Bueno, me parece que va fundamentalmente en ese sentido. Usted habla de una estrategia geopolítica del Reino Unido de Gran Bretaña de aumentar su posicionamiento en el Atlántico Sur, y precisamente quienes nos están escuchando no les escapa en su memoria la presencia de lo que se conoce como el Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y muchas veces han sido sospechados las participaciones del Comando Sur en la región, precisamente por cuestiones que tienen que ver con la geopolítica y cuestiones, como usted mencionaba, de la geoestrategia. Ahora bien, hace horas usted se reunió con el almirante Craig Faller, y me gustaría saber cuál es la agenda conjunta que el gobierno argentino puede llegar a desarrollar con Estados Unidos en este contexto que estamos hablando. Mira, nosotros lo que tratamos de tener es unas relaciones respetuosas, siempre privilegiando los intereses de nuestro país, con todos los países del mundo y especialmente con los que son las principales potencias, Estados Unidos, Rusia, China. En el caso de Estados Unidos, el sector del Pentágono que tiene incumbencia o que tiene la relación con las Fuerzas Armadas de la región es el Comando Sur. El jefe del Comando Sur, Faller, estuvo presente esta semana. Primero estuvo en Montevideo, después en Buenos Aires. Estuvimos reunidos, en el marco de la visita nos donó 3 hospitales médicos reubicables, que van a aumentar claramente la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Hicimos una reunión de trabajo en donde hablamos claramente de este proceso de reinversión que está llevando adelante las Fuerzas Armadas Argentinas, a partir de la ley del FONDEF que fue creada y aprobada el año pasado.
y que nos va a permitir este año tener recursos de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y por el otro lado, en ese marco también nosotros le expresamos las cosas que nos pasan los argentinos en materia de política de defensa, entre ellas el permanente bloqueo que tenemos de Gran Bretaña cada vez que queremos incorporar algún sistema de armas a nuestro país. Los británicos, en la medida que tenga componentes británicos, bloquean la incorporación, bloquean la venta. Nos pasó en varias oportunidades que la hemos denunciado en su momento. También le transmitimos que Argentina es un país, como todo el mundo conoce, como todo el mundo sabe, pero además es un país que tuvo una guerra. El único país de América Latina que tuvo una guerra en los últimos 100 años. Y que esa guerra fue por la disputa de un territorio que nosotros queremos soberano. Y de hecho, simbólicamente, le regalé al almirante Faller una escarapela que hemos hecho, en donde está dibujado Malvinas en su centro, en conmemoración de lo que se va a cumplir el año que viene, que es el 40º aniversario del desembarco en Malvinas. Y le dije, mire, se la doy para que la lleve en su corazón y en su cabeza, porque los argentinos nunca vamos a dejar de reclamar por Malvinas. Sí, ministro, usted manifiesta que Argentina es el único país de América Latina que ha tenido una guerra en los últimos 100 años. Me imagino que se refiere con otro país que no sea de América Latina, porque recordemos la contienda entre Perú y Ecuador, que los argentinos... Sí, me refiero claramente en ese sentido. Bien, sí. Y me gustaría también sumarle a lo que usted está diciendo, que el gobierno nacional, desde que asumió Alberto Fernández, ha dado muestras de soberanía política. ¿En qué sentido? Primero, el pacto, el conocido como Pacto Foradori-Duncan, firmado durante la época de Mauricio Macri, fue denunciado por nuestro país, o sea, ha sido dejado sin efecto, y mediante ese pacto se le otorgaba al Reino Unido de Gran Bretaña la posibilidad de extraer recursos naturales, hidrocarburíferos, de la industria pesquera y otros más, en la zona de Malvinas. O sea, esa ha sido una muestra de soberanía política. Otra muestra ha sido salir del Grupo de Lima. Y entonces de repente nuestros oyentes se enteran de esta reunión entre nuestro ministro de Defensa, que es usted, hombre respetable y sin duda de un apego democrático y nacional, podríamos decir así, y entonces quedan medio como ante la duda. Ahora me parece que ha sido aclarado el punto. No, bueno, pero además nosotros tenemos que ser muy claros, digamos, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Uno tiene la obligación de tener una relación respetuosa, respetable y armónica con todos los países del mundo, como dije anteriormente. Claro. Ahora, claro, esa relación se basa en el respeto y claramente nosotros planteamos las cosas que queremos plantear en ese marco. Usted mencionó el tema de la industria nacional y me gustaría saber, porque también mencionó el FONDEC, me gustaría saber cuáles son las principales posibilidades de desarrollo que tiene la industria nacional de defensa. La Argentina tiene una industria nacional de defensa muy importante, porque la verdad que, entre otras cosas, tiene historia y tiene memoria. Las fábricas militares datan de la década del 30. El impulsor fue el general Sadio y se aprobó la ley de creación de fábricas militares, creo que en 1937. En esa época también se creó la fábrica argentina de aviones. Nuestros militares tienen en su trayectoria y en su historia a Mosconi como gran impulsor del desarrollo petrolífero e hidrocarburífero en la Argentina. Y nuestros astilleros navales también son de muchísima capacidad y de muchísima posibilidad de desarrollo. En este último tiempo tenemos una empresa
de calidad, como la empresa INVAP, que está en Bariloche, que es una empresa estatal que depende de la provincia de Río Negro, que nos ha permitido acceder a la tecnología radar, a satélites, reactores nucleares. Entonces, lo que necesita, cuando usted tiene todo eso, lo que se pregunta, ¿qué es lo que necesita la industria para la defensa? Y la industria para la defensa necesita flujo de recursos. Y ese flujo de recursos tiene que venir fundamentalmente desde el Ministerio de Defensa. Esto es, o de las fuerzas de seguridad y demás. La posibilidad de tener una asignación específica para el desarrollo del equipamiento de la Fuerza Armada también nos va a permitir claramente tener una posibilidad de desarrollo de la industria para la defensa. Por ejemplo, veníamos con 1/2 construcción de aviones Pampa por año en FADEA. Queremos pasar a 2/3. Vamos a hacer un nuevo avión que es el IA-100 Malvina. Bueno, todo eso significa un potencial de crecimiento en cada una de las áreas de la industria para la defensa. Hemos retomado el plan de radarización. Vamos a invertir más de 9.000 millones de pesos en los próximos 3 años en INVAP. Entonces, cuando usted analiza y ve todo eso, digo, bueno, el FONDEF, que va a servir para equipar la Fuerza Armada, va a servir para desarrollar la industria para la defensa. Una industria que en todos los países del mundo es fuertemente multiplicadora de actividad económica, fuertemente generadora de incorporación de valor agregado, y obviamente de generación de fuentes de trabajo. Entonces, vamos a terminar con ese instrumento satisfaciendo 2 demandas que son claramente necesarias. Yo me animo a decirle que si logramos la aplicación de esta política del FONDEF durante 10 años, vamos a tener Fuerzas Armadas mucho más equipadas, mucho más tecnificadas, y una industria para la defensa que va a ser orgullo de todos los argentinos y que va a lograr el gran salto que tiene que tener toda industria para hacer para lograr estándares mucho más altos, que es lograr niveles de exportación. Un oyente me acaba de mandar un mensaje, José Piñalelli, me dice, por favor agradecele al ministro Rossi haber escrito la contratapa del libro del general Jorge Edgar Leal por la campaña de la Antártida. Recordemos que el general Leal es quien fundó la base Antártica Esperanza en 1952, y dentro de poco tiempo, el 26 de abril, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento, precisamente el centenario del nacimiento de Leal en Rosario de la Frontera. Bueno, agradezco claramente la posibilidad de participar en el libro. Seguramente voy a estar participando en muchísimas presentaciones que se hagan. Lamentablemente, como estamos con este COVID, seguramente será en vía virtual, pero claramente honrado de esta posibilidad. Y además felicitarlo a los autores, porque tener un personaje como Leal merece permanentemente ser resignificado. Ministro, por último, ¿en qué consiste el Instituto de Ciberdefensa y cuál es el presupuesto que tiene asignado actualmente? El Instituto de Ciberdefensa es un instituto educativo que va a estar incorporado dentro de la Universidad de la Defensa, que es una universidad y se va a convertir también en una universidad de excelencia en los próximos tiempos. Hay pocos países en el mundo que tienen universidades de la defensa. Allí están incorporados todos los institutos de formación de las Fuerzas Armadas, y tienen una cantidad de carreras y licenciaturas, maestrías y doctorados en materia de defensa. Nosotros, en mi anterior gestión como ministro de Defensa, creé la Dirección de Ciberdefensa dentro del Ministerio e impulsé que cada una de las fuerzas incorporen su Dirección de Ciberdefensa y un comando conjunto de ciberdefensa. Todo eso está creado, y lo que necesitamos ahora es formar personal militar y civil que tenga la instrucción y la capacitación necesaria para la ciberdefensa. En el caso del personal militar, además, hemos creado una disciplina. Entonces, ¿qué significa una disciplina? Que es la ciberdefensa significa que todos aquellos
personal militar que hagan cursos o capacitaciones en ciberdefensa, esa capacitación va a estar ponderada al momento de analizar sus posibilidades de ascenso. Y en el instituto ir generando materia gris y masa crítica para ir desarrollando esto. Agustín Rossi, ministro de Defensa, le agradezco que nos haya concedido una nueva entrevista y le mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo y un saludo a toda la gente de Salta. Gracias.